Y vamos con más información. Diputados de Morena y sus aliados aprobaron reformas al Código Fiscal de la Federación que otorgan al Servicio de Administración Tributaria acceso en línea, en tiempo real, permanente, a los registros de las plataformas digitales. Y vamos a hablar de este tema que ha generado polémica y vamos a preguntarle a Alfonso Ramírez Cuéllar, quien es vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, Mario. Gracias. Pues sí, efectivamente, creo que cerramos una primera etapa. Desde 2019, tú recordarás que venimos estableciendo medidas para la regulación fiscal de las plataformas de comercio electrónico. Lo hicimos en primer lugar con hospedaje y también con transporte. Todavía el año pasado fue para nosotros también muy importante establecer nuevos parámetros y nuevas disposiciones fiscales que nos permitió regular, entre otros, pues a Shein, a Alibaba, Temu, Sí. sobre todo porque estaba estableciéndose un comercio desleal que destruía también y debilitaba muchísimas de las industrias del calzado textil de nuestro país. Y hoy finalmente el Senado de la República decidimos que era importante establecer una regulación en tiempo real, de tal manera que pudiéramos ver el flujo de ingresos y de gastos de las plataformas de comercio electrónico. Esto tiene un antecedente que generó mucha polémica, tú te recuerdas, cuando se presentó la iniciativa para la Ley Federal de Telecomunicaciones, Sí, el venía una 109, ¿no? disposición similar y se consideraba que con esto pues estábamos decidiendo bloquear plataformas que no estuvieran de acuerdo con el gobierno y se decía que se generaba una censura, una intromisión a contenidos, a opiniones en lo individual, pero la verdad es que no fue ni desde ese momento ni nunca ha sido así. En el artículo 30B se hicieron cambios importantes para precisar dos cosas. Uno, se le puso la palabra únicamente, es decir, que la regulación en tiempo real únicamente es para cuestiones de carácter fiscal, y se le agregó también un apartado que dice que simple y sencillamente lo que se quiere es el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las plataformas. Entonces creo que hicimos un esfuerzo, estamos haciendo un esfuerzo por evitar que muchas de las plataformas se conviertan en vehículos a través de los cuales se está evadiendo, eludiendo el pago de impuestos, y creo que esto nos va a ayudar muchísimo a nosotros y a todo el país para terminar con la evasión y con la elusión fiscal. Entonces, simple y sencillamente eso se ha venido diciendo, que se entromete el gobierno en la vida de las personas, que las personas van a estar vigiladas en tiempo real, y la verdad es que simple y sencillamente una vigilancia del cumplimiento de obligaciones fiscales a las plataformas de comercio electrónico, y lo vuelvo a reiterar, únicamente en relación a las cuestiones de ingresos, de gastos, deducciones, retenciones, etcétera, etcétera. Es lo único que hemos legislado, y con eso pues cerramos una primera etapa. Este es un elemento que está moviéndose todos los días por el avance y el dinamismo tecnológico, pero creo que México dio un paso importante desde 2019, cuando iniciamos con transporte y con hospedaje. En este caso del Código Fiscal y estas plataformas digitales, Alfonso Ramírez Cuéllar, ¿quién va a vigilar que no se cometan excesos, ¿no? Que digamos que el Servicio de Administración Tributaria, que tendrá acceso a estos datos sensibles, ¿no? Datos de la IP de los usuarios, datos personales, datos de transacciones, los patrones de consumo, en fin, mucha información. ¿Quién va a cuidar que no se haga mal uso de esta información? Porque siempre ese es el problema cuando se le entregan o la autoridad tiene la posibilidad de pedir información, pues ¿quién la va a resguardar? Pues yo creo que hay una disposición muy clara del Poder Judicial de nuestro país
en el sentido de que el SAT solamente puede pedir información de cuestiones de carácter fiscal. Esto es un mandato judicial y además no se está vigilando las operaciones de las personas, se está estableciendo una revisión en tiempo real de los ingresos y los gastos de las plataformas. Esta es, yo creo que una diferencia muy grande porque no se mete ni en la intimidad, ni en los datos de las personas, ni en el consumo de las personas, ni en la opinión de las personas, simple y sencillamente es en términos agregados las operaciones que realizan las plataformas en términos de los ingresos que tuvo, los gastos que tuvo y por en su caso que tiene que haber para de esta manera cumplir de manera estricta como lo hace cualquier persona moral o persona física. Yo creo que no hay ninguna diferencia entre lo que hacen las personas morales y las personas físicas. Aquí simple y sencillamente se actualiza una disposición que ya existe, que está establecida en el 18A de la ley del impuesto al valor agregado, y de esta manera creo que se complementa para evitar la evasión, para evitar que las plataformas se conviertan en vehículos de evasión fiscal, que es muy fácil por el dinamismo, pero con esta determinación del Código Fiscal creo que avanzamos muchísimo. Hay quienes dicen, que algunos expertos, que podría, digamos, estos cambios al Código Fiscal violar, transgreder principios que están firmados en el TEMEC con muchas de estas empresas que son de capital estadounidense, que tienen, digamos, temas o cláusulas específicas de flujo de datos, de libertad, en fin. ¿No temen que suceda algo de eso o ya está previsto? No, es otra cosa. Todos recordamos la experiencia reciente, el litigio que se presentó entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Canadá, pero aquí estamos hablando de una cosa totalmente distinta. Aquí es simple y sencillamente algo que ya existe, que existía incluso en el marco del TEMEC, que es la legislación en materia de IVA, y que hoy se actualiza precisamente con esta disposición del artículo 30B del Código Fiscal para garantizar el cumplimiento estricto de las obligaciones fiscales. No transgrede para nada al TEMEC, no forma parte de esta regulación internacional que se dio en materia de multinacionales establecidas por la OECD y que Canadá la quiso aplicar y que Estados Unidos se inconformó y después se retiró, y al final de cuentas ellos llegaron a un acuerdo, pero aquí estamos hablando de otro supuesto, protegiendo los datos de las personas, garantizando estrictamente que lo único que se pida es la información fiscal de las plataformas, no de las personas. Creo que esto es lo único que se dio y lo único que existe. Ya. Bueno, ¿qué viene más en la agenda legislativa, Alfonso Ramírez Cuellar? Pues ya entramos desde hoy al análisis del gasto. Hoy comparece nuestra subsecretaria de egresos y de esta manera pues ya iniciamos la espera que el Senado discuta la ley de ingresos, 10 billones, casi 170,000 millones de pesos. Esperamos que se ingrese a nuestro país los próximos 12 meses del 2026 y pues sí queremos un gran apoyo, una gran fuerza de todos los sectores de la sociedad mexicana para combatir con mucha fuerza la facturación falsa, el huachicol fiscal. Son dos grandes flagelos que tenemos que... Esta es la gran reforma de la administración de la presidenta Claudia, una lucha muy fuerte contra los evasores. Y no solamente es una lucha por la evasión contra la evasión fiscal, es también para destruir una red criminal de políticos, malhechores, empresarios, mucha gente que tiene un poder inmenso a través de estos dos grandes ilícitos y que tenemos que combatirlos independientemente de donde estén, del partido al que pertenezcan, de la formación política a la que estén integrados. Tenemos que combatir con mucha fuerza porque están dañando de manera severa las finanzas de nuestro país. Sobre este tema, vi por ahí un video donde hablas del gobernador de Nuevo León, de Samuel García. ¿Vas a presentar tus denuncias o hay algo, digamos, más de lo que ya se ha presentado, de lo que ha sido público respecto del tema de facturación? Pues sí,
Él ha afirmado que él ayuda a facilitar el no pago de impuestos, y creo que el Servicio de Administración Tributaria en su momento tendrá que tomar cartas en el asunto. Ya. Pero él lo ha presumido mucho de que es muy bueno él para facilitar el no pago de impuestos. Recordemos todos que fue una declaración permanente que hizo en su momento el gobernador del estado de Nuevo León. Bueno, oye, ¿sí votaste tú ayer la ley de aguas nacionales o estabas en el panel con votos de Morena? No, pero no era una opinión nada más que estaban pidiendo, no, pero no, nosotros somos responsables, ¿Qué opinas de eso? Digo, ya que estamos hablando de comisiones. Cuauhtémoc Blanco, de Monreal, ya dijo, oye, a ver, si ya está grandecito para hacerse cargo de sus Sí. acciones. No, hay que tener mucha responsabilidad en esto. Bueno, gracias, Alfonso, estamos en contacto. Muchas gracias, Mario, muy amable por esta oportunidad. Buenos días, hasta pronto. Alfonso Ramírez Cuéllar, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues es que qué legislatura esta que ha hecho todo tipo de modificaciones ahora con el tema del paquete económico, los cambios a esto que decíamos de las plataformas fiscales, tienen que ver con el Código Fiscal de la Federación, que también se ha ido reformando.